Hola, muy buenos días. Ah, Oh. Nosotros somos Armenta Ceremonial y una vez más bienvenidos a un episodio de su programa de plantas ancestrales. Nosotros somos un grupo de trabajo que estamos en la ayuda y al servicio de la transición, de abrir la conciencia a través del uso de plantas ancestrales, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de una plantita, ya adentrándonos en las plantitas de origen africano, conocida más que nada en Europa, no tanto en la parte de América, pero es conocida como cat. Bueno, la planta CAD es una planta realmente muy castigada en el mundo. En muchos lugares está mal hablada por la información que se tiene de esta planta. La planta CAD, como su consumo y es mal informado, lo consumen para tener otras cosas y también lo han carcelado por las malas influencias que ha tenido el CAD. Bien sabemos, bueno, se sabe que la planta CAD es una planta de las Phanerogamas de la familia Megalopsida y es una plantita que crece aproximadamente 4 a 9 metros de altura. Tiene unos racimos de hojas que crecen aproximadamente de 5 hasta 8 centímetros. Esta hoja contiene unos alcaloides psicotrópicos que estimula la sangre y dilata mucho la pípula. Normalmente esta planta es usada en Yamel, Yavitú, Tanzania, Etiopía y varias partes de países arábicos. Así que esta planta está utilizada en la antigüedad desde hace mucho. No se tiene un registro real de cuándo se usó esta planta, pero lo que sí podemos encontrar son leyendas y mitos de cómo se usó y cómo les dijeron que encontraran estas plantas. Una de las leyendas muy contadas y muy famosas es la leyenda de los dos santos que estaban orando en la noche y por el cansancio tenían sueño y te estaban dormitando. Ellos rezaban al Dios para que les quitara el sueño. Entonces Dios les mandó un santo a la cual ellos vieron el santo y el santo les enseñó esta hoja del CAD y así es como pudieron sobrevivir, o no, más bien dicho, no estar dormidos toda la noche. También se cuenta que en el periodo, en el siglo XV, había un rey que se llamaba Ambuisoy, que era entre 1314 y 1344. Fue ahí cuando por primera vez se escuchó el nombre de la planta CAD o se le dio el nombre de la planta CAD. Había un sultán llamado Mosbel. Este sultán era muy fanfarrón en contra de los cristianos, porque él decía que cuando conquistara a los cristianos iba a ser de su capital, la capital de ellos, y plantar la planta CAD a honor de su rey. También la leyenda cuenta que hubo un santo que se llamaba Abuy Sharabuy, que es un santo de Bereré, hoy Somalia. Este santo fue el que llevó en el año de 1430 la planta CAD a Yamé. Yamé es un país que hoy en la actualidad es muy consumida la planta CAD. Podemos ver la planta CAD. Si nosotros caminamos sobre las calles, vemos a los hombres en sus bolsas de plástico con la planta CAD. Incluso hay un mercado que se llama el mercado de la CAD, donde se puede consumir y comprar esta misma planta y se puede llevar así ya sea a las casas o a lugares donde se pueden congregar y hacer el uso de la planta CAD. Fíjate que sí, ahorita que comentas el origen de esta planta, pues sí, obviamente es africana y es más que nada de la parte este de África y de Medio Oriente, todavía esa parte del Oriente. Es muy conocida en Somalia, en Yemen, en Etiopía, en Tanzania, todos esos países que tienen como estas fronteras, ¿no? Que están unidas. Y allá en África es muy consumida en las convivencias, cuando se hacen reuniones familiares o con los amigos, es muy común que los hombres masquen, porque hay que recalcar que esta plantita lo que se hace es arrancar la hoja fresca, porque debe estar fresca, seca ya pierde las propiedades psicotrópicas,
Se masca por una hora, digámoslo así, y a través de ese tiempo vamos a tener estos efectos psicodélicos, ¿no? Que, digamos, en ese consumo de convivencia y demás, pues es como para pasarla tranquila, para pasar un buen rato, como más que nada para esta convivencia. Allí en África, en casi todas las casas de estos países que mencionamos, se tiene un lugar específico para hacer el consumo de esta planta. De hecho, se puede iniciar desde el desayuno, desde la comida, porque es como para convivir, ¿no? Como a veces cuando aquí en México que estás con los amigos o algo así y consumen marihuana como para estar entonados. Igual ahí en África ocupan esta plantita como para estar en la misma sintonía y convivencia. Las mujeres también lo mascan, aunque digamos que en menor cantidad. En menor cantidad y no es tan común como los hombres. Entonces aquí en África sí es muy común el consumo de esta planta. Pero como bien sabemos, ya la globalización está en todos lados y los africanos que emigraron a otros países y los más cercanos son los de Europa, entonces ya es una plantita que también se consume en varios países de Europa. Han llegado a Estados Unidos y aquí en México aún no se tiene registro de ello, pero pues próximamente, ¿no? Porque toda esta globalización no estamos exentos ni ajenos a que los ciudadanos africanos pues vengan para acá y consuman igualmente esta plantita. Fíjate que es importante resaltar se mastica y se mastica, pero en ningún momento se traga. No. Entonces, después de masticarla por un tiempo prolongado, el émbolo que ya la bolita que tienes se saca y tiene una duración de 3-4 horas, dependiendo de cuánto hayas tomado, que muchas veces te dura hasta 24 horas. Ese por una parte. Y por otra parte, con lo de la globalización, dices tú, ha entrado a España, ha entrado a Inglaterra, pero en esos países sí está penado. Entonces, cabe mencionar que lo que es la mayoría de las partes de África, como es una planta endémica de ahí, es muy común de ahí, entonces no está penado y es así como tú dices, como para degustación de estar en algún lugar, platicar, pasarla bien, pasar un buen rato. Esto es muy importante porque independientemente de los efectos que pueda tener psicodélicos, bueno, que más adelante los vas a abordar, no hay un contexto netamente ritualístico como lo habíamos hablado con otras plantas, de que haya un chamán, de que haya un guía, de que haya música, de que haya todo ese contexto, no lo hay. Entonces es un poquito más, como más ligerito. Sí, como más de convivencia, pero digamos, de los hallazgos que se tienen de esta planta desde 1300 después de Cristo, sí se ocupaba más que nada como un ritual ceremonial. Anteriormente se ocupaba como ritual ceremonial, como para esta conexión con la divinidad y los elementos de la tierra. Pero ya ahora, digamos, en la actualidad, pues se usa más que nada como esta parte de convivencia para estar todos los participantes en la misma sintonía. Y con respecto a lo que habías dicho de las mujeres, fíjate que a las mujeres, en cuanto al CAP, se les utiliza más para sembrarlas, cosecharlas, y bueno, cosechar lo que es en sí la planta, pero no es muy bien visto que la mujer haga uso propio, que la mujer lo mastique, que sí lo llega a hacer y que son contadas, o sea, son muchísimo menos a comparación de los hombres, hay un porcentaje menos, pero porque es mal visto cultural. Sí. Culturalmente es mal visto. Sí, porque los efectos en general serían los mismos, tanto una mujer como un hombre. Y también existe esta parte del no saber si está embarazada o no y los riesgos que pudiese tener con el bebé, ¿no? Digámoslo así, con el producto al final del caso. Entonces, pues sí, no es muy bien visto
culturalmente para las mujeres, no porque haya una restricción física de la mujer o algo, en realidad no. Pero en estas convivencias, pues sí llega a pasar como que son más al servicio de los hombres, ¿no? Todavía existe esta parte de la sumisión de la mujer y que ella no está capacitada, digámoslo así, para el consumo de esta planta. Pues, ¿cómo es la vida de una persona que consume tradicionalmente el cat? La hoja de cat es un estimulante vegetal mascado. Ellos cuando salen de trabajo, cuando entran a trabajar, normalmente ellos a las 2 de la tarde, muchos que consumen el cat salen de trabajar, muchos negocios en los pueblos de Yamé se cierran, pero el mercado de la planta cat es donde está lleno de hombres. Es el auge, ¿no? La hora de la salida del trabajo es la hora de la entrada del cat. Todos van para allá a comprar el cat. Es una guerra contra vendedor y comprador de negociar. Te doy tanto, me das tanto y cuánto me vas a dar. Aquí el cat, el que se quiere sentir muy, digamos decir, o alfa entre toda la reunión de hombres, es el que consume más hojas de cat. Y tiene su boca llena se le ven las bolsas de cat. Y los otros que son principiantes comen cat, masticando y siempre llevan su botella de agua para que bebe agua. Entonces, cuando ellos consumen el cat, entre la plática, empiezan ellos a hablar de cosas comunes, cómo te fue en el trabajo, bla, 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 bla. Se me hace como el mambé. Entonces, cuando ellos están consumiendo el cat, cuando ellos ya sienten, digamos las 4 de la tarde, ya sienten los efectos, ¿no? Estos efectos, es cuando ellos ya se quedan callados y es cuando ya empiezan a sentir esa paz, esa tranquilidad. Por esa razón ellos también le llaman la puerta de la paz, porque se sienten ya relajados, tranquilizados de toda una larga jornada de trabajo, de todo lo que ya vivieron, de todo lo que ya discutieron, de todo lo que ya sintieron, lo que dejaron ir y lo que han aprendido de nuevo. Una vez que termina el masticado del cat, escupen el residuo, hojas, ¿no? El residuo de las hojas. Y todavía se tiene un pequeño viaje, aproximadamente, como dice ella, casi 1 hora. Cuando termina todo ese viaje, hacen una oración final. Algunos toman un té para quitar ese amargo de su boca, otros toman vaso de agua o toman té, y con eso terminan su ritual del cat. Es muy bueno porque sí, es la primera vez que veo la música. Digamos que es como todo un ritual, digamos como en Inglaterra, que la hora del té. Que se sientan y mira tú de este lado y primero pasan una ronda de este tecito y las galletitas y después la otra ronda de otro tecito, y aunque no sea un contexto netamente ceremonial, sí es ritualístico, ¿no? Sí, entonces, más bien, tal vez yo lo usé indistinto, pero que no se utilice en el sentido ceremonial no indica que no existe todo un ritual como el que estás diciendo, que saliendo de trabajar, cómo se juntan todos y ahora sí que el que tiene más saliva traga más pinole. Pues sí. En este caso es quien es el macho alfa, es el que mastica más hojas de cat y ahí lo demuestra, ¿no? Entonces yo soy el macho alfa, me aviento mi medio. Y sin tomar agua, porque dicen que los principiantes son los que están mascando y están con su botella de agua. Porque yo no sé qué sepa el cat, me imagino que les ha de secar la boca. Como dices tú, mientras más saliva, pues más pinole, ¿no? Fíjate que aparte de que se consume de esta manera que lo estás indicando tú, es muy común que lo consuman de manera como si trajeran chicle normal a lo largo de su día. A lo mejor se consumen 1 o a lo mucho 2 hojitas, pero para este efecto que les causa euforia y es estimulante, como para aguantar o rendir más al final de la jornada laboral. Tú comentas, digamos, qué pasaría después de la jornada laboral, pues entonces sí como que ya se dan este lujo de disfrutar, ¿no? Lo que son los efectos de esta planta. Pero a lo largo de su día sí consumen 1 o 2 hojitas como para mantenerse, pues bien, ¿no? Como tranquilos, alegres, estimulados, ¿no? A lo mejor no van ahí todos cansados a la hora del trabajo.
También habría que decir que esta plantita, como hemos visto en varias plantas que tienen estos efectos alucinógenos o psicodélicos, son los alcaloides los responsables de estos efectos químicos en el cuerpo humano. A diferencia de las últimas plantitas que habíamos dicho que lo que hace es deprimir el sistema nervioso central, lo que va a hacer es estimularlo. Entonces vamos a tener este sentimiento como de euforia. También, obviamente, dependiendo de cuánta cantidad de hojitas masquemos. Por eso te digo que a la hora del trabajo sí tenemos como esta parte de mantenernos alertas, felices, a lo mejor no extasiados ni eufóricos, pero sí con bastante energía para el día a día. Pero ya después de que consumimos más hojitas, digamos que de este límite de estar pues alerta, ya entonces entramos a esta parte donde ya empezamos con esto de lo psicodélico, porque obviamente no vas a ir todo psicodélico a trabajar, ¿no? Entonces, pasando este límite, entonces ya es cuando se hace lo que tú comentas de este ritual, porque entonces vamos a estimular muchísimo más este sistema nervioso central. Los alcaloides responsables de estas sensaciones o efectos del cuerpo es la catina y la catinona. La catinona es la que tiene más efecto psicodélico que la catina. Esta catinona se ha comparado con los efectos que tiene la metanfetamina. Entonces son estos efectos de euforia, alerta y estimulación. O sea que tú te sientes como... lo que pasa es que cuando la consumes, a la hora de que se empieza a descomponer este alcaloide, lo que va a hacer es comportarse como si tú tuvieras un golpe de adrenalina, ¿no? Como cuando, no sé, vas caminando por la calle y te empieza a ladrar un perro, empiezas a estimularte, ¿no? Empiezas a estar súper alerta, a sudar, palpitaciones, elevación de la presión sanguínea, se te van a dilatar las pupilas y vas a estar súper alerta, ágil y sientes que hasta vuelas, ¿no? También se ha visto que disminuye el dolor, pero no porque realmente no estés sintiendo dolor, sino porque estás realmente está sobreestimulada la adrenalina. La adrenalina. Entonces, no sé si les ha pasado que en algún momento cuando ustedes están sobreestimulados, sí, a lo mejor se dan un golpe y no se dan cuenta. Exacto. Clásico de, no es duele, que estaba calientito. Y no dolía. Y no dolía, no sentía absolutamente nada, pero ya pasaron 15, 30 minutos y entonces me duele hasta el alma. Entonces, ese es lo que realmente está estimulando esta catinona. Esta parte. Entonces, como es similar su comportamiento a la metanfetamina, en muchos países, ahora en la actualidad, ya está muy regulada esa parte. Por decir, en Londres, sí es ilegal estar consumiendo esta plantita. Hace todavía 3 años no estaba prohibida, pero ahora ya lo está. Justamente porque como era una costumbre africana, pues ellos lo hacían de manera natural y de hecho estaban acostumbrados al consumo de esta planta. Pero supongamos que una persona que no está en contacto cotidiano con esta planta de repente la quiere consumir de manera recreativa, pues entonces sí le puede dar como un golpe de euforia, ¿no? Y entonces ponerse ya en estos estados como frenéticos. Entonces, por eso se empezó a legalizar y prohibir el uso y consumo de esta planta, aunque fueses africano. Fíjate que también se le asocia con lo que tú estás diciendo, dentro de ese golpe de adrenalina, una sobreestimulación de adrenalina que ocasiona esa euforia, esa sudoración y que se te dilaten las pupilas y todo eso, inhibes el apetito. Ah, sí. Porque obviamente cuando estás así súper alerta, lo que menos es, vente, vamos a echarnos un taquito. No, espérame, porque el cuerpo como está totalmente en alerta, pues no, ni siquiera para ingerir comida. Entonces se le asocia con la pérdida de peso, aunque no precisamente sea un medicamento que se utilice para bajar de peso,
se le asocia con la pérdida de peso, pero por la sobreestimulación de la adrenalina. Adrenalina. Y hablando de lo que dices de la prohibición, fíjate que hay un dato muy curioso porque en España está prohibido también, Sí. así como lo dices que en Londres está prohibido. De hecho, hace 2, 3 años a un ministro de España creo que lo encarcelaron precisamente por eso. Sin embargo, o sea, está prohibido. El consumo está prohibido, la venta, bla, 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 está prohibido, pero está permitido que tú tengas una planta de esas en tu casa. O sea, ¿cómo? Como O que sea, no la puedes sí. transportar. O sea, ¿cómo? Ya no entendí. O sea, Como San tengo Pedro. permitido tener mi plantita en mi casa de cultivo, pero está prohibida la planta de consumo. No, El no, A lo consumo. mejor eres sí. amante de las plantas y es una de esas plantitas exóticas que te gusta Y presumir. que nada más sea de ornato. Justo. Pero si se cae una hoja no te la puedes comer porque ahí es donde caerías en el delito. Pues fíjate que el mexicano es muy ideal para hacerle idea a muchas cosas. Como dices tú, una hojita se cae y no lo masticamos. Pero la gente que conoce el CAT, ¿qué pasa si se hace en un té? ¿Tendrá los mismos efectos o no los tendrá? En Yibuti, que es un país o un pueblillo cercano a Yambé, lo hacen en té. Ujú. Y efectivamente tiene los mismos efectos que el estar masticando el CAT. Sí, siempre y cuando la hoja esté fresca. Ah, sí, sí, sí. Porque el problema aquí es que Es- ahorita que estás diciendo que se cae la hojita, si la alcanzas a agarrar en el punto de se trozó y se cayó, pero no se cayó de viejita, porque no sé si han notado que las plantas antes de caerse se hacen viejitas de color amarillo o ya Sí, sí, hasta ya se como- secan solas. Fíjate que en ese sentido, nada más duran sus efectos de 2 a 4 días máximos después de cortada. Entonces, si tú después de cortada ya pasó digamos, en este caso, vamos a hacer una comparación que nada tiene que ver, es metafórico casi casi, con la hierbabuena. La hierbabuena de aquí, tú la pones a secar al sol, la deshidratas, la puedes guardar y el día de mañana con esa misma deshidratada te puedes hacer un té y sin problema. Tiene las mismas propiedades en el caso de la hierbabuena, pero en el caso del CAT, después del 4.º día, ya perdió totalmente todas sus propiedades, ya no sirve. No para eso. Ya no hay. Entonces, lo que ella dice es que que si se cae la hoja porque hizo un fuerte ventarrón y aunque la hoja está bien, la levantas y te la tomas y tiene, pero si ya se te cayó de viejita, ya perdió la propiedad. Ay, sí, lástima, pero ya ni cómo ayudarte. Porque digamos que su ciclo de vida ya terminó de la hoja y ya estos químicos, pues ya se reabsorbió la planta y ya no está en la hoja, no te serviría absolutamente de nada. Por eso, a la hora de la masticada y a la hora del té, las hojas tienen que estar frescas. De hecho, hace poco se descubrió un cargamento que eran hojas de CAT que todavía estaban frescas. O sea, imagínate cómo tienen que hacer todo Rápido y rapidísimo, volando. porque entonces el consumo de Tiene esta que planta ser ya... rápido porque no Y puede. la distribución, ¿eh? O sea, Exacto. desde África a Estados Unidos y luego Estados Unidos, la distribución tiene Es que ser rapidísima. igual de rápida. Porque Bueno, no- el caso es que agarraron Un cargamento. de un CAT. cargamento de CAT en el aeropuerto de Estados Unidos y decía, pues, según que era té verde. Sospechoso. Muy sospechoso. Bueno, le hacen estudios para ver si efectivamente era té verde y se dan cuenta pues que efectivamente no era, que eran estas Era plantitas CAT. de CAT y pues sí, entonces ya prohibieron todas las, digamos, importaciones de África hacia Estados Unidos, todo lo que es relacionado con plantas, a menos que sí sea efectivamente la planta que dicen, pero Que en vaya el- como certificada, ¿no? Ajá, Más o menos. justo, pero en este entendido pues ya no se deja entrar ningún tipo de plantita. Pues es que la planta, la hojita de CAT, que se dice que crece de 4 a 8 centímetros, y es una hojita, pues si te la pongo yo aquí no vas a saber luego, es CAT o es otro tipo de hoja, hasta puede ser hoja de mandarina. O sea, y no sabes si es la hoja total de hoja de CAT. Es como la hoja de coca que se da en Amazonas, que es el mambé, Ujú. que son prácticamente iguales. La comparación de las dos hojas, bueno, la de mambé es un poco más oscura al verde, pero realmente las dos son iguales. Fíjate que
se parece mucho al espárrago. O sea, la hoja de cat proviene de un tallito Sí, sí. que parece como espárrago. Entonces, para la gente conocedora, para la gente que sí sabe, o sea, lo ves, y si ves unas hojas de mandarina y las hojas de... No, obviamente vas a decir, no, estos que parecen espárragos, aquí viene el cat. Ese sería, ¿no? Sí, sí. Pero sí es importante lo que dices, porque aquí tiene que ser para la distribución que dices y el consumo debe de ser súper organizado y súper rapidísimo, porque no puede ser que, no, pues tengo ahí, no sé, 10 kilos almacenados, ya no sirven, se puede. ya no sirven. No se puede porque su consumo tiene que ser casi inmediato. 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 Sí. Entonces, todo esto que se hace de la exportación de África hacia todos los países va dirigido muchísimo más a los inmigrantes o a los migrantes africanos que se fueron a todos estos países. ¿Por qué? Porque saben que el consumo es inmediato y que todo se tiene que hacer así, rápido. Entonces, va dirigido a eso. Digamos, en Inglaterra, como bien ya les había dicho, antes no estaba prohibida y pues se compraba de manera legal, por lo tanto, se podía hacer recaudación de impuestos de todas estas ventas. Entonces, Inglaterra se dio cuenta que empezó a disminuir este consumo de cat y lo que pasaba es que ya dejaban de exportarlo de manera legal, porque digamos estos países sí están un poco más cercanos en teoría, y lo que hacían era importarla de manera extraoficial, o sea, por debajo del agua, de manera ilegal. Entonces también tomó esta decisión de ya tipificarla como ilegal esta planta, porque una ya no era tan costeable y otra porque ya los consumidores, digamos, ingleses, les estaba haciendo bastante daño, porque se ha considerado que esta planta sí genera adicción. Sí, ese es un punto importante. Así es, porque generan adicción en dos planos, tanto físico como psicológico. Uno, y aparte, a base de la adicción, a la larga también ocasiona daños cerebrales. Entonces, sí está complicado, ¿no? Sí, esta plantita entre sus efectos adversos, después del consumo del cat, y ya que pasaste toda esta parte de tu ritual y lo que tú quieras, pues vas a tener como este dolor de cabeza, como cuando igual tienes un golpe de adrenalina, cuando terminas de este evento, digámoslo así, sientes un estado de fatiga súper intenso, ¿no? Como Así si es. hubieses corrido, no sé, 5 kilómetros. Maratón. Un maratón. Entonces te sientes súper desganado, fatigado, hasta puedes tener náuseas, vómitos, obviamente dolores de cabeza, que son generados justamente por este estado de euforia. Y ahorita que comentaba que esta plantita sí puede generar adicción, pues todo lo que genera una adicción en general, ¿no? Porque sí vas a querer seguir consumiendo, esa es la parte de la adicción, pero cuando ya no la tienes, vas a entrar en este síndrome de abstinencia, donde vienen los temblores, las sudoraciones frías, vas a tener pesadillas que son más que nada como delirantes, visiones y demás. Entonces, por esta parte, Inglaterra fue el que decidió, pues, quitarle la legalidad a esta plantita, justamente por todo eso. Porque, bueno, se le quitó porque ya lo vio ellos como negocio. Sí, ya, pues ya ese es el negocio. Recordemos que de esa parte de Somalia y Etiopía y esos países consumen el cat no por negocio. Como dice ella, no es como un ritual chamánico porque no hay un dirigente. Cada quien lleva su plantita de cat y está arrancando las hojas y luego a masticarlos. Entonces, cuando entran a otros países y ven que hay mucho consumo, yo creo que ahí donde dices tú, ha de haber mucho africano de ese lado, y pues lo vio ahí, no, pues acá hay negocio. Y dices tú, en Estados Unidos hay que distribuir rápido el cat. En el mercado del cat, pues ya ves que llega y toda la gente hasta se pelea y negocia y todo. Entonces, por esa razón yo creo que fue más negociable que lo ritual sagrado que ellos coinciden, que ellos tienen.
Fíjate que hablando tantito de lo que decías en el síndrome de abstinencia, dentro de los síntomas les da una paranoia extrema, tremenda. Les dan delirios y les dan por morder a la gente y por morderse ellos. Es en serio. Sí, sí, sí. Sí, sí, es en serio. Y hablando de la economía a la que hablas tú, eh, ocupa la plantación del CAT, ocupa el 60% del agua del país. Entonces los está dejando en una sequía extrema. Sí, o sea, de todo el agua que se recauda en mares y la que cae cuando llueve y todo eso, sus raíces del CAT son muy, muy profundas y es un árbol que requiere muchísima agua. Entonces, está ocasionando también una sequía y entonces se plantea la cuestión, ¿por qué el CAT y no el café? Ah, bueno, porque el café se cosecha una vez al año y se saca tanto, 1 kilo, no sé, vamos a poner un ejemplo que no es el real. 1 kilo vale 10 pesos, pero si yo saco 1 kilo de CAT, a mí me lo compran en 3,000 pesos. Bueno, pero el costo ecológico es devastador. Es más grande. Sí, es devastador. Pero ellos están optando ahorita por hacer a un lado el café y dedicarse al CAT, porque económicamente a los campesinos les deja más, pero aunque a la larga el costo ecológico y de agua y el ambiental sea más caro. Por supuesto, están decidiendo beberse los billetes, yo creo. Mañana que tengo sed, ahí está tu billetito, bébetelo. Sí, Adelante. así es. Sí. Sí, triste, pero muy cierto. O sea, al final, ¿qué es lo que le estás dejando a las futuras generaciones? Probablemente sí algún estatus económico, pero pues ¿a qué costo, no? Al costo del agua, y al final te vas a quedar sin absolutamente nada. Aparte, África es uno de los países que en general, pues digamos que tampoco goza de muchísimos mantos acuíferos como para estar invirtiendo tanto en esta parte. Entre otros efectos secundarios que tiene esta plantita, digamos que ya a largo plazo, no instantáneos, sino a largo plazo, sí son problemas dentales, bucales en general. Dentales, una, por la mascada, en el sentido de que generan más saliva de la que tu cuerpo requiere, y al final de cuentas, esta saliva va a empezar a generar problemas dentales. Entonces es muy probable que se te aflojen los dientes, que se te caigan por esta parte de la mascada. Así es. Como bien tú dices, la pérdida de peso, o sea, no es, digamos, que la finalidad de esta planta, pero pues sí es uno de los efectos colaterales, justamente porque te inhibe el apetito. También está esta parte de que te congestiona el estómago, o sea, no te laxa. Al contrario, te estriñe. Entonces eso puede generar problemas gastrointestinales. También con esta generada de saliva, que es más de la que tu cuerpo requiere normalmente, es muy común tener gastritis, úlceras, colitis, toda esta parte que pues al final estás estimulando tu estómago y sobreestimulando esta parte del ácida. Entonces generas todos estos problemas estomacales, entre muchísimos otros. Pues así como sí congenia todo lo que dice de que utiliza mucha agua y luego dices que la mascas y bebes mucha agua, porque yo me imagino que la hoja te sigue absorbiendo mucha saliva y por eso te deja la boca totalmente seca al probar el CAD. Pero el viaje que ellos tienen, la tranquilidad, el paz que ellos compensan de todo el labor que tuvieron en su día, eso es compensable para ellos y es algo que no se les puede quitar, vaya. Bueno, aunque se les espante de que sabes que te va a dar esto, te va a dar el otro, y ellos prefieren donde los lleva la plantita. No sé qué tanto sea esta parte de sentirse tranquilos y demás, o esta parte de la adicción, de que ya realmente tu cuerpo lo necesita, porque ya no sabe generar o estar en este estado de paz y tranquilidad que no sea a través del consumo de esta planta. Entonces yo le atribuiría más esta parte de seguirlo consumiendo a la adicción propiamente, no a los efectos que pueda tener de relajación. Ahora bien,
así como todo lo bueno, existe algo malo. Hay palabras o hay significados o algunas plantas que pueden ser de espada de dos filos. ¿Cuál sería lo malo de la planta cat? Hay un reportaje que sonó mucho, que usaron la planta acá los guerrilleros para hacer estas guerras y aguantar más. En este caso ellos no lo usaron para quiero sentirme bien o quiero ver qué pasa, no, lo usaron para aguantar más. Es ahí donde viene que encarcelan mucho a la planta, porque lo usaron para guerrilla. Incluso hay una nota que se dio en Estados Unidos que a los niños se les estaba dando el CAT y se les ve las fotografías con el CAT y sus rifles. Es lo malo o el visto oscuro de la planta CAT, que no es la planta, porque la planta no te va a decir, oye, tómame, yo te voy a dar más fuerza para que tengas buena puntería. Ellos lo usaron de esa manera y es como les funcionó a los guerrilleros. Pues es lo que comentabas, ¿no? Del mambé, que es muy similar, que se utiliza también para aguantar ante la debilidad, digamos, el cansancio físico se utiliza en el caso de Centroamérica, se utiliza el mambé, ellos lo utilizan y es igual, es masticado, lo masticas y posteriormente lo tiran. Igual en este caso el CAD lo utilizaban para que la gente tuviera más resistencia física, lo masticas y posteriormente lo tiras, que a diferencia del mambé, que el mambé junto con cuando lo conjugan con el lambil se hace ya todo un contexto ceremonial, todo un contexto ritualístico, todo un contexto para tener contacto con la divinidad y principalmente para tener respuestas hacia el futuro. Pero en este caso nada más es para inhibir el hambre, porque mucha gente principalmente en el continente, así como tú lo mencionabas, digo, no se caracteriza por ser abundante en la cuestión económica. Para inhibir el hambre también lo utilizan, entonces se van a trabajar todo el día, no llevan nada en el estómago, ni van a tener nada en el estómago, entonces se avientan el mambén, es el CAT, ¿no? El CAT, fíjate que ahorita que estás diciendo que es como bueno, mucha gente le pone atributos negativos a esta planta. En general hemos comentado que la planta, pues es planta, ¿no? Y lo único que trata, digamos, la Pachamama es darnos como estas herramientas para crecer. Entonces el problema yo diría que es el consumidor, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces, y la dosis. Y la dosis, pero el consumidor lo está usando de manera, pues digamos que no es muy benéfica en general. Pero los efectos que tiene esta planta, pues esos no son innegables. Entonces ya lo que el consumidor haga con ellos, pues ya es el consumidor, no realmente la planta. Entonces, ahorita que estamos hablando de esta plantita, pues sí cabría recalcar que es una de las plantas muy extrañas en el sentido de que no se ocupa para otra cosa que no sea como estos fines, ¿no? No tienen estas bondades o propiedades de mitigar algunos síntomas físicos o que se ocupen como estos remedios caseros y demás, ¿no? Es más que nada por esta parte de estar en este estado de alerta y mitigar el cansancio y algunas otras afecciones físicas, pero no tiene como estas propiedades que ayuden a los síntomas. Fíjate que hay algo que hace poco me enteré y que me impactó brutalmente, que una de las primeras inteligencias artificiales le hicieron una red. Le hicieron su Instagram, su TikTok y sus cositas de esas. Y esa inteligencia te decía, soy inteligencia artificial y estoy aquí para que tú me nutras a mí. ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes enseñar? Pero a todo el mundo, ¿qué me pueden enseñar? Y al final de cuentas terminó siendo racista, siendo homofóbica y siendo, una cosa, diciendo una sarta barbaridad de los humanos. Tú hablabas ahorita del consumidor, es nosotros como ser humano, ¿qué es lo que proyectamos hacia el otro? ¿No? Es como si te doy una hoja en blanco, dibuja lo que quieras. Y cuando ves el resultado, dices, ¿qué estamos proyectando? ¿Qué estamos iluminando? ¿Qué estás dibujando? ¿De qué estamos nutriendo a ese ser
de inteligencia artificial en este caso, que es una máquina, pero ¿de qué le estoy vaciando yo? En este caso es igual el consumidor, tú tienes aquí una planta. ¿Qué es lo que vas a hacer con la planta? ¿De qué manera la vas a utilizar? Como en el caso de lo que veníamos hablando de la mandrágora, del beleño, de lo que tú quieras, o inclusive las de aquí, el toloache, es cómo la vas a utilizar. Ujú. ¿Qué intención le vas a poner? ¿Y qué es lo que vas a hacer con ella? No es que la planta sea buena, no es que la planta sea mala, no es que, como me decían, ocasionen todas las plantas la muerte. Es ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a dar? ¿Cuál va a ser la dosis? ¿Cómo la voy a preparar? ¿Y para qué la voy a utilizar? En ese contexto es cuando se reflejan todas las bondades o todas las maldades, como le quieran decir, de la planta hacia el otro. Pero en realidad la planta es, como dices tú, simplemente es la planta con sus propiedades, que en este caso es una planta excepcional en el sentido de que está hecha para la recreación o para este tipo de situaciones, y no precisamente como las otras, ¿no? Que dices, bueno, sí sirve para esto, pero bueno, en la dosis adecuada te puede servir para esto, para el asma, para el bronquio, para esto, para el otro. Una sanación netamente física. Y esta no, esta es exclusivamente para esto, ¿no? Sí, de hecho, pues como bien comentábamos en un principio, pues se ocupa en estas comuniones o reuniones en general, cuando se une la familia o los amigos y se hace ya el consumo de esta plantita, a lo mejor no en estos estados eufóricos y demás, pero sí en un estado de 2 o 3 hojitas donde podemos estar todos contentos, tranquilos y relajados, ¿no? Fíjate que se me hace un poquito muy símil a la cebada fermentada, o en pocas palabras, una cervecita. Algo así. Entonces, ¿saben qué? Después de, no sé, una carnita asada, pues, ¿qué les parece? Una cervecita, vamos a platicar y nos la pasamos aquí un momento sabroso. Sí, porque entonces, es algo muy similar, ¿no? Sí, como compañero, ¿no? ¿Qué vas a salir? Hasta salido de trabajar, ¿no? Échanos un cat, ¿no? Y vamos sí, y nos porque reunimos. este consumo no es específico de una hora del día. O sea, no es precisamente en la noche, en total silencio, con música específica, nada que ver. O sea, es como para una reunión más relajada. Justamente puede ser en el desayuno, se puede hacer consumo en la comida. Entonces no es necesario esta oscuridad, ni la música, ni nada. Podemos seguir conviviendo como con toda normalidad, ¿no? Entrevistan a una persona de Yamé, así como tú lo comentas, sale de trabajar, convive con sus amigos, mastica el cat. Él comenta, así como los demás países tienen alcohol, tienen cigarro, nosotros tenemos el cat. Ujú. Nosotros masticamos cat, vivimos con el cat y somos el cat. Simplemente él cierra su frase diciendo, sin cat no hay Yamé, no existe su pueblo. Entonces para ellos el cat es algo muy, muy sagrado, a pesar de que todo lo que hemos hablado y que se ha comentado de la guerrilla, de para qué se usa, el cat de ellos es muy respetable y como lo comentas tú, cada plantita te lleva a su mundo. Yo te llevo a este mundo y gózala. Ujú. Como bien decíamos en los programas anteriores, nosotros somos los que venimos a invadir este planeta. Las plantitas ya estaban aquí. Justo, y tienen mucho que enseñarnos, ¿no? A lo mejor esta parte de la relajación y la moderación y demás. Es lo que tendría que enseñarnos esta plantita, porque pues otras bondades en realidad no tiene, ¿no? Otros usos medicinales tampoco los tiene. Entonces, yo me puse a investigar un poquito cómo podríamos conseguir estas plantas y puedes conseguir lo que son las semillas, digamos, como para plantarla, ¿no? Ya habría que tener esas consideraciones del Así clima que y la no es tierra. ilegal plantarla. Y el agua, tengan el en agua. cuenta el agua. No, sí, es que absorbe mucha agua. Y fíjate Sí. que también, supuestamente, no sé qué tan cierto sea esto, se anuncia como que sí te mandan las hojas. No sé qué tan cierto, me refiero a la frescura de la hoja Sí, que tiene porque que ser imagínate, cortada. si te dicen, el envío te llega en 8 días, olvídalo. Porque obviamente No, va a llegar toda es internacional. Es seca. que es internacional. Pues si no, ahorita que dices que consume mucha agua, tú que sabes mucho de las plantas y tienes un jardín
ahí en tu casita. Yo quiero entender, si tú plantas una acá ahí, ¿mataría a las demás plantas? ¿Les quitaría el agua? No, 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 no las mata, no las mata, pero sí se pelean entre raíces. ¿Sabes Ujú. que entre raíces abajo hay Sí, sí. todo un mundo subterráneo? Y de verdad, Sí, entre sí, sí, ellas te creo, sí te creo. platican, entre ellas vibran, entre ellas tienen frecuencia, entre ellas se comunican, si hay animales, si hay plagas, si hay bichos, si hay todo. Y hay plantas que entre ellas no se toleran Sí, sí. y que a veces hay 3 plantitas y pones una y se muere la que llegó. Porque de verdad, estas no la toleran. Es en serio. No, no, no. El mundo de las plantas es mágico e increíble. No precisamente que mate a las otras, pero sí, sí, sí la tendrías que poner en un punto específico porque el agua que ella requiere es más Mucha y el agua. sol que requiere ella es más. Aparte de si necesitas un espacio considerable, si crece de 8 a 12, 16 metros, pues sí es una planta bastante Es un grandecita. árbol Aunque ya. fíjate que estaba también leyendo que esta plantita lo que hacen para que siga, digamos que generando más hojas a lo largo del año, lo que hacen es cortarla, no permitir que crezca hasta los 18 metros. Una, porque pues para alcanzar las hojas iba a estar un poco Sí. complicado. Y segunda, para que se esté estimulando continuamente y no Hay que gaste podarla tantos constantemente. recursos en hacerlo las hojas tan altas, se poda continuamente. Y es una plantita que sí puedes tenerla, a lo mejor no da frutos, pero sí esta continua, Lo que pasa es que, tener al hojitas. contrario del café que les comentaba, esta se cosecha 3 veces al año, el café una sola vez al año. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Esto del CAD está muy interesante. Les agradecemos su tiempo de verdad. Les recordamos nuestras redes sociales. Armenta Ceremonial. Facebook, ¿Y yo cómo? TikTok, Instagram y YouTube. Y YouTube. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, que después de la vida y la salud, lo más importante de verdad, de verdad, de verdad, es el tiempo. Y el tiempo que nos han dedicado ustedes es lo más valioso y lo aquilatamos bastante. Muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos aquí el próximo martes a la misma hora. Por favor, tengan mucho cuidado con la naturaleza y con el agua. Disfruten la vida. Ah. Ajo.